Perfecto. Muy, muy, muy buenas noches a todos ustedes, mis chicos. Me alegra mucho nuevamente estar aquí compartiendo conocimiento, conociendo sus apreciaciones frente a las temáticas. Y aquí les estoy compartiendo, como siempre, un mensaje de motivación iniciando esta semana de aprendizaje. Y es que la disciplina es el puente, es el medio, ¿bien? En donde todas las metas que ustedes tienen en su mente, en sus proyecciones y los logros se logran o se obtienen, valga la redundancia, a través de la disciplina. Y realmente, siendo sinceros, muy poco nosotros somos disciplinados. Se nos pegan las cobijas, que otros media horita, que una horita, y realmente no hacemos lo que queremos. Sí hay que tener mucha constancia para poderlo lograr, y esto es también parte y necesidad del sacrificio. Por favor, siempre tengan en su mente el objetivo, que es en este caso titularse, para poderlo lograr. Bien, bueno, estimados aprendices, hoy vamos a tener un tema que es presupuesto. Hoy y las siguientes semanas, siguientes sesiones son relacionadas con presupuesto. Y hoy abordaremos la siguiente evidencia y la temática, que es cuestionario. Alguien ya presentó el examen, pero no lo aprobó. Entonces, es importante que antes de hacer las evidencias, escuchemos las sesiones para evitar, o ir a clases para evitar que de pronto desaprobemos sobre todo los cuestionarios. Esta evidencia es la evidencia de conocimiento cuestionario de la guía de aprendizaje número 6. Aquí hago una corrección. Perfecto. Todos los cuestionarios son individuales. Bueno, este es el cronograma en donde vamos. Vamos en esta segunda parte de la guía 6, ya abordamos todas estas evidencias de costos y ahora nos vamos con presupuestos, con las competencias, la competencia de elaborar presupuestos de acuerdo con metodología y guía técnica. Esta competencia tiene relacionado cuatro resultados de aprendizaje, y para el primer resultado, que es el resultado de cuestionario, de la evidencia cuestionaria, está relacionada al resultado identificar los requerimientos presupuestales de acuerdo con la operación. Esta evidencia es la que voy a abordar el día de hoy. La siguiente sesión abordaremos estas evidencias de aquí en adelante. Vamos bien en el cronograma. Estas evidencias que voy a explicar a partir de hoy en adelante inician el 5 de noviembre y tienen plazo de entrega hasta el 8 de diciembre. Entonces, básicamente con estas evidencias cerramos el año. Por favor, no se duerman en los laureles, importante, pues a mitad de año, a final de año, perdón, se generan cantidad de compromisos personales. Entonces, entre más rápido usted los pueda ejecutar, mejor, para evitar ir a plan de mejoramiento en las festividades decembrinas, ¿vale? Ok, ¿todos me están escuchando? ¿Están viendo las diapositivas bien? Sí, señora. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí estamos viendo entonces plataforma, en plataforma vamos a ver dónde están estas evidencias. La evidencia de cuestionario que explicaremos el día de hoy está disponible, ¿bien? Y esta evidencia está disponible, como vemos, estamos en fase de ejecución, en la guía de aprendizaje de actividad proyecto 6, está nuestra guía 6 y más adelante en el botón 1, 2, 3, 4, 5 está el cuestionario. Y esa es la primera evidencia correspondiente a la temática presupuestos. ¿Dónde está el material de formación que debo aprender o debo leer previamente al desarrollo de esta evidencia? Ya conocemos o ya leímos o le dimos todo el provecho al material costeo de la operación. Hoy vamos a ver el material de presupuesto de la operación. Presupuesto, un tema muy importante que no solamente necesitamos para las empresas, sino para la vida. El contenido de este material, este cuestionario, estimados aprendices, va a evaluar la temática, el conocimiento de todas las temáticas que ven aquí, de todos los capítulos. Bien, entonces ustedes deben estudiar este material completamente para lograr aprobar para lograr aprobar el examen. Hay un punto del examen que es pregunta abierta, y si ustedes creen que en internet van a buscar la solución, están mal, porque la persona que presentó la evaluación le fue mal. Las respuestas no son las de internet, son las que están en el material de formación. Entonces, por favor, estudien, estudien y no busquen de internet nada, porque pierden las evaluaciones.
Esta evaluación, como les digo, es una evaluación que evalúa que usted realmente haya leído el material, que se haya tomado el trabajo de leer el material, porque si no tienen tiempo para leer el material, ¿cómo van a asimilar el conocimiento? No solo por el conocimiento expreso que ustedes tengan. Aquí, entonces, este material está estructurado de la siguiente manera. Primero, enfatiza o da la dimensión completa de la estructura tarifaria en el transporte. Aquí muy importante las ramas, leer acerca de esto, ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Aquí hay un enlace que está, si ustedes dan clic en este enlace, y eso también se los iba a comentar, resulta que este enlace, cuando ustedes dan clic, aparece esto. Error. Bien, es decir, el enlace está roto. No sirve, no lleva a las normas vigentes. Yo ya reporté este caso a soporte técnico para que nos actualicen el enlace. Por lo pronto, en este momento el enlace no funciona, pero ellos deben solucionarlo en el transcurso de esta semana y la otra. Bien. Sin embargo, no afecta el desarrollo del cuestionario para nada. Para nada. Bien. Bueno, el punto número 2 es qué son los presupuestos y en especial el presupuesto maestro que hoy vamos a ver. Los elementos del presupuesto, las ventajas de contar con esta importante herramienta, los procedimientos de los presupuestos, tipos de presupuestos y el presupuesto en una cadena logística. En general, y el cuarto, matriz de decisión de exportación. En general, este es el material muy importante, el capítulo 1, 2, en especial, para poder desarrollar esta prueba. Bien, una vez la evidencia ha sido desarrollada, el material ha sido estudiado, perdón, una vez el material ha sido estudiado, para presentar la evidencia van a buscar entonces en el guía de aprendizaje número 6, en el espacio número sexto, el cuestionario. Y aquí cuando ustedes ingresan les va a decir que tienen máximo 3 intentos de presentación, el primero que es el inicial y 2 más. Tienen una hora máximo de calificación, de presentación. La calificación máxima es para aprobar es de 70, la mínima es de 70 puntos. Y la calificación de aprobación gira en torno al intervalo de 70 a 100 puntos. Bien. Esta evidencia no se califica automáticamente, pues yo debo ingresar y ver qué contestaste en una pregunta que es abierta y por eso debo corroborar usted qué escribió para poderle asignar calificación. Bien, entonces abordamos esta evidencia en material de estudio presupuesto de la operación. Ok, ¿qué dice en el material de formación? ¿Y qué dice en la guía? En este caso, lo que debemos hacer para esta evidencia es estudiar. Nos van a evaluar que tengamos el conocimiento claro y preciso del contenido del material de formación, presupuesto de la operación. Segundo, este cuestionario no es tan extenso, son solo 8 preguntas en donde tienes una hora, es muy sencillo. Pero si no estudia, sí no le va a ir de pronto bien, no lo vas a probar. 2 intentos de presentación, digamos, el adicional, y una pregunta abierta que se debe esperar a que sea calificada por su instructor. Bien, esos son los términos de presentación del examen. Estructura tarifaria en el transporte. Bueno, pilas chicos con lo que voy a explicar, porque voy a explicar un poco del material de formación. Por favor, estén muy atentos, esta sesión es muy cortica, pero si ustedes están muy atentos, yo sé que les va a ir muy, muy bien en el examen. La estructura tarifaria del transporte en Colombia. Las tarifas son los precios que nosotros como usuarios o como clientes pagamos por un servicio, por recibir un servicio. Pero para evitar que los prestadores, digamos, de manera arbitraria, como lo dice ahí, o como quieran, generen una tarifa y sea una recocha, entre comillas, la prestación del servicio y el costo como tal de este servicio hacia los usuarios, pues obviamente hay una regulación. Y esa regulación la emite el Ministerio de Transporte, que esa es la responsabilidad de este ministerio. ¿Para qué? Para vigilar, inspeccionar y controlar permanentemente que se haga de manera eficiente y segura esa prestación del servicio.
de transporte. La regulación del transporte a través de los principios de orden, mecanismo y lineamientos, se hace ese cobro de prestación de ese servicio público. Y las medidas regulatorias pueden generarse desde las tres partes constitutivas del Estado en Colombia, desde las tres ramas, las ramas en Colombia que son la ejecutiva, la judicial y la legislativa. ¿Qué hace la rama legislativa en Colombia? De pronto esto para ustedes es nuevo, pero si usted por ejemplo, va a participar en un cargo público, esto tiene que saberlo perfectamente. La rama legislativa se da mediante la publicación de leyes, decretos, normas que rigen o prohíban algún tipo de comportamiento. La rama judicial se da mediante sentencias o jurisprudencias sobre casos particulares que hayan llegado a esta instancia. Y la ejecutiva mediante la aplicación de políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias. Realmente no es que se lo aprendan de memoria, pero sí que comprendan la importancia de cada una de estas ramas. ¿Bien? Que hace parte obviamente del sistema público de nuestro país y en especial el aporte hacia el Ministerio de Transporte. Tarifas del transporte nacional. Para el establecimiento de las tarifas es importante considerar aspectos como el índice de precios al consumidor y las estadísticas del DANE. Ustedes las estadísticas del DANE las recuerdan que las vieron en fase análisis, donde ustedes hicieron un análisis de los resultados de ese censo poblacional que se dio entre el 2005 versus el 2018. ¿Sí se acuerdan de esa evidencia? Que tuvieron que graficar, analizar esas gráficas de quiénes somos, dónde estamos. ¿Sí? ¿Someramente? ¿No? Chicos, ¿están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí. Ah, ok, muy bien. Entonces, a través de estos aspectos, de estas entidades, entonces se obtienen los precios y cantidades consumidas, en donde se calcula de manera mensual y anual. A continuación se presentan las tarifas de pasajeros y carga y un resumen o recuento de los aspectos más relevantes para conocer la estructura de las tarifas de los diferentes servicios. También es fundamental que tengan en cuenta que para poder hacer esta regulación se necesita contemplar los siguientes 5 aspectos. Y entre ellos está el primer aspecto, es el comportamiento histórico del precio, la proyección del salario mínimo, la estructura de costos de operación, el tipo de vehículo y el mantenimiento. En cuanto al comportamiento histórico, para este se realiza un análisis de las tarifas del servicio de transporte público en el radio de acción metropolitano. Este dato hace referencia al valor pagado por los clientes para el transporte colectivo ordinario y el taxi y el masivo. La tarifa mínima está en el colectivo y la máxima en el individual. Esto genera topes de mercado y se pueden identificar precios que pueden pagar exactamente los clientes, que sean accesibles. El segundo aspecto es la proyección de salario mínimo. Esta se realiza revisión de los años 90 al 2000 y 2015. Se fija mediante una negociación colectiva entre los gremios productivos del país. La estructura de costo de operación, tercer aspecto importante para poder hacer ese cálculo de las tarifas. Se tiene para ello en cuenta los costos de las variables de operación, como los combustibles, los lubricantes, las llantas, los salarios, las prestaciones, servicios, mantenimientos y costos fijos, entre otros. El aspecto con referencia a la estructura, en el orden que está acá, pues el tipo de vehículo, se considera aspectos como la composición del parque automotor, marca, modelo, ya que se debe validar la capacidad, respaldo de garantías y calidad. Y finalmente, el último aspecto relevante para poder definirlo, el cálculo de esas tarifas, es que debe estar programado y respaldado por los requerimientos de vehículos seguros, considerando la resolución 315, el artículo 1 de la resolución 378. ¿Todos me están escuchando? ¿Todos me están escuchando? Perdón. Sí, señora. Ah, ok, es que se vinculó a alguien, tal vez fue.
¿Se volvió a vincular a alguien, tal vez? Por eso son así como que... Sí, alguien se volvió a vincular, ¿verdad? Déjame ver si estamos bien. Sí, sí, pensé que se había caído la grabación. Bien, entonces en cuanto al mantenimiento, pues como les decía, importante la revisión de la resolución 315 y de la 378 del 2013. Estos aspectos son fundamentales que los revisen porque existen varias metodologías para determinar esas tarifas. Sin embargo, dentro de las más empleadas para hacerlo, eh, es donde se determina que el cliente, para que se determina para conocer esta información, para saber el cliente en cuánto tiene la posibilidad o está dispuesto a pagar que sea razonable para él por ese acceso a ese servicio. Bueno, yo creo que esta es una pregunta que ustedes la saben, me imagino todos, que es la de DFI. La DFI es como sus mismas siglas lo identifican, que es D de distribución, F de física y de internacional. Cuando ustedes vean esas siglas, van a tener de una vez la relación en que es distribución física internacional. Y pues este tema en qué se relaciona. La distribución física internacional es un proceso logístico. Todo proceso logístico tiene un inicio y tiene un fin, como todo proceso. Consiste en colocar o poner un producto en un mercado extranjero, cumpliendo con unos términos obviamente previamente negociados entre vendedor y comprador. ¿Cuál es el objetivo de la distribución física internacional? Reducir al máximo los tiempos, los costos y el riesgo que puedan generarse durante el transporte o el trayecto desde el punto de origen al punto de destino. Bien, ok. Em, ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? ¿Es claro lo que he explicado hasta este momento? Por favor, me hacen saber. No, señora. No hay preguntas. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la temática de presupuestos. Y para ello les agradezco, por favor, voy en este momento a publicar un video introductorio muy sencillo para que podamos nosotros iniciar esta importante temática que vamos a abordar en las siguientes sesiones formativas a partir de hoy. Bien, entonces iniciamos con este video introductorio. Bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a ver qué es un presupuesto. Un presupuesto consiste en planificar cómo vamos a utilizar nuestros recursos, es decir, estimar los gastos que vamos a tener en el futuro y los ingresos que tendremos para hacer frente a estos gastos. Por ello, es algo que deben realizar todas las personas, familias, empresas y gobiernos, ya que les ayuda a identificar en qué gastan el dinero y controlar dichos gastos para que puedan pagarlos con sus ingresos. Para realizar un presupuesto familiar, los pasos más importantes son los siguientes: calcular los ingresos, calcular los gastos y calcular la diferencia entre ambos. Para los ingresos, a partir de nuestro salario neto, podemos conocer este valor. Ayudas o subvenciones y la rentabilidad de nuestras inversiones pueden ser otra fuente de ingresos. En el caso de los gastos, tenemos por ejemplo el agua, la luz, coche, seguros, el pago de la hipoteca, el alquiler, alimentos, etc. Estos gastos son fáciles de calcular, ya que se repiten en el tiempo y podemos estimarlos con valores anteriores. Además, se deben considerar gastos puntuales como el pago a Hacienda o cualquier otro. Si tenemos más gastos que ingresos, tendremos que pensar la forma de reducirlos, ya que debemos tener más ingresos que gastos, lo que nos permitirá ahorrar. El ahorro nos ayuda a hacer frente a gastos imprevistos en el futuro. En la descripción de este vídeo te dejamos con una hoja de cálculo que te puede servir para crear tu propio presupuesto. Y recuerda que existen numerosas aplicaciones que puedes utilizar para esto mismo desde tu teléfono móvil. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que te haya sido útil este vídeo. Si es así, déjanos un like. Muy bien. De lo que acabamos de ver, estimados aprendices, ¿qué es un presupuesto? ¿Quién se anima? Muy sencillo. Es el cálculo de lo que ingresa y lo que sale.
En este caso podríamos decir que es lo que yo gano por sueldo, pero va, bueno, es un balance de lo que yo gano y lo que yo gasto. Es un balance. ¿Ok? Por ahí va. ¿Quién más? Gracias, Olga. Brian, por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Qué es un presupuesto de lo que acabaste de ver? ¿No? Jonathan, callados todos. Bueno, pues resulta que cuando usted desea conocer el valor neto que le queda a usted luego de sus ingresos, usted en el mes, por ejemplo, como su nombre le Profe, qué indica, pena. ingresan. Estaba gritando los Busca con- patacones, profe. Ay, ¿qué va a hacer? No, 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 La pregunta, profe. completamente, no te preocupes. Que para ti luego ver el video, ¿qué es un presupuesto? Profe, pues en general, pues, no sé, son unos recursos que uno tiene, que uno, no sé, que gestiona para hacer cobros, pagos durante un tiempo estipulado. Digámoslo, pues. Ujú. Por ejemplo, ¿qué nos decía en el video? Nos decía que nosotros teníamos unos ingresos y que esos ingresos nosotros podríamos saber cuántos son y esos ingresos provienen de lo que nosotros ganamos, ¿bien? De lo que nosotros recibimos de pronto por algún arriendo, ¿bien? Todo lo que ingresa. Eso es positivo, digamos. Un ingreso es algo que es positivo, pero todo lo que yo gaste para la operación de la empresa o inclusive para la operación de la casa, eso sería un egreso y sería considerado como un gasto. Esos egresos que se proyectan son gastos. Y eso, y cuando se hace la operación matemática de descontar o de restar, de los ingresos le descuento los gastos, pues eso me genera a mí el presupuesto. Que claramente el objetivo de medir o controlar ello es que el presupuesto debe ser siempre positivo y que los ingresos deben ser más que los egresos, que los gastos, porque a veces nos pasa lo contrario, nos endeudamos más de lo que nosotros percibimos o lo que nos ingresa. Entonces, pues esto es básicamente un control. Y si nosotros tenemos una proyección de poder comprar o adquirir algo, pues nos tocaría obviamente tener muy a la mano que este mecanismo nos va a permitir controlar que podamos lograrlo. Por ello es importante que ustedes conozcan qué es el presupuesto maestro. Y es que cuando una organización desea proyectar su presupuesto y cuando ustedes escuchan la palabra proyección, es verlo en el tiempo, puede ser esa proyección a 3 meses, a 6 meses, a un año, a 5 años, dependiendo del proyecto. Lo que normalmente se hace es que se hace una proyección a un año, pero como les digo, dependiendo de la necesidad del proyecto, pues usted lo proyecta a, a ese tiempo establecido. Esto, esto se considera un presupuesto maestro. El presupuesto maestro contempla todo el presupuesto de la organización de forma macro, de forma grande, de forma general. Bien, cada área o cada proceso de la empresa puede tener un presupuesto del proceso, presupuesto para la gestión de talento humano, un presupuesto para la gestión logística, un presupuesto para la gestión de mercadeo, etc. Y para el cumplimiento de las metas de cada proceso, pues obviamente de cada proceso se necesita asignar ese presupuesto, de cuánto se necesita para cumplir con esas metas. Lo que facilita la consolidación de esta información, ya que cada uno de esos procesos o departamentos cuentan con la información necesaria para poder calcular este tipo de herramienta que es el presupuesto. Y el presupuesto es el horizonte, bien, es como me voy a proyectar yo en un tiempo determinado o la pauta económica que me permite a mí lograr ese paso,
como ese cumplimiento, esa proyección, ese crecimiento de la organización en ese tiempo, en esa meta. Y está compuesto por el presupuesto operacional y financiero. Se caracteriza por tener la capacidad de integrar y coordinar en términos financieros las metas de la organización. Los presupuestos, maestros, se definen o están basados en tres, en las metas específicas. Recuerden ustedes que son metas, a diferencia del indicador. Cuando nosotros vimos indicadores, que ya hemos visto en varias ocasiones, ustedes ya son unos duchos creando, estructurando y generando fichas de indicadores. Cuando ustedes vieron cuando ustedes han creado en las evidencias los indicadores, se han dado cuenta que para cada indicador le debo plantear una meta. Es decir, yo ese indicador lo voy a controlar sobre el cumplimiento de ese indicador, lo voy a controlar sobre una meta. Entonces, el primero es la meta, la meta de ese presupuesto, ¿cuál va a ser? Que se debe también para poder establecer o plantear un presupuesto, necesito plantear o planear esas metas. ¿Cómo es el proceso de planeación de esas metas? Pues es saber que si yo tengo 5 procesos, cada proceso va a cumplir con una meta específica relacionada al proceso, por ejemplo, vender 500 unidades en el primer trimestre, etcétera. Esa es una meta para ese proceso. Y debo planear cuáles son para que de modo tal que yo ya sepa cuáles son las metas por proceso, yo ya sepa qué presupuesto le asigno a la empresa para que cada proceso cumpla con su objetivo. Lo otro es importante definir o validar los resultados periódicamente. Yo les había comentado la importancia de la palabra validar. ¿Recuerdan en la sesión anterior? La validación va relacionada a verificar. En verificar que esa información sea real, fidedigna. A veces esto se presta mucho para alteraciones. El objetivo realmente es que se haga conciencia y que sea verídica la información. ¿Me hago entender hasta acá? Sí, instructora, entendido. Ok, bueno, gracias. Elementos del presupuesto. No se preocupen que lo que necesito en este momento es que se me enfoquen en lo que les voy a decir. Y si tienen preguntas, claro está, me las hacen. Pues esto es fundamental para las siguientes evidencias y no solamente para la presentación del examen, sino para las siguientes evidencias. Un presupuesto, para poderlo constituir, tiene unos elementos, ¿bien? Entonces, tiene 6 elementos que son los que a continuación vamos a ver. Los elementos principales de un presupuesto son variables considerando la actividad económica, pero como mínimo para poder planear un presupuesto que requiere, primero, describir el ítem. Dentro de los presupuestos es importante establecer por grandes grupos los ítems a considerar. Por ejemplo, el presupuesto para la materia prima, el presupuesto para mercadeo, ¿bien? Que se requiere, obviamente en este caso, que se requiere para producción, para el proceso de producción, ¿bien? O nómina, ¿bien? El presupuesto para nómina es tanto. Ok, describir el ítem. Segundo, demostrar los objetivos. Ese presupuesto debe relacionar o visualizar los objetivos como meta de proyección, deben tener la información documentada y ser medibles para poderlos comparar. Cada objetivo debe estar propuesto de forma particular para validar el cumplimiento, ventas de miles de millones de pesos anuales, ¿bien? Entonces es importante que para los presupuestos le definamos la proyección de la meta, para nosotros poder medir y controlar que realmente el cumplimiento se dé para cada objetivo. Cada objetivo debe tener una meta relacionada. Entonces, si el objetivo es aumentar, por ejemplo, el objetivo de la empresa es que la empresa tenga mayor participación del mercado, pues uno de los objetivos sería que las ventas se incrementen en 1.000 millones de pesos. Bien, esa sería la meta proyectada para ese objetivo. Tercer aspecto o elemento del presupuesto, medir el desempeño. Y este se relaciona con los rendimientos de lo proyectado y lo ejecutado. Por ejemplo, se presupuestó para marzo un gasto general de 100 millones de pesos y se gastaron 102. ¿Qué pasa en este caso, chicos? ¿Cómo ven esto? Se gastó 100 millones,
Se presupuestó gastar 100 millones, pero se gastaron realmente 102 millones. ¿Cómo ven este panorama? ¿Positivo o negativo para la empresa? Están muy callados Ay, hoy. profe, se entrecortó. ¿Se está entrecortando? Sí, sí, A señora, acá ver. para este lado, sí. ¿Y los demás también me están escuchando entrecortado? ¿No? ¿O sí? Sí, Bueno, instructora. ¿me están escuchando entrecortado o me están escuchando bien? Por el momento está bien. Ah, ok. Bueno, entonces, les estaba preguntando que si la empresa presupuesta para el mes de marzo un gasto general de 100 millones de pesos y ya al hacer en la ejecución del presupuesto realmente se gastaron 102 millones, ¿qué analizan ustedes de este resultado? ¿Positivo, Negativo. Para negativo? Esteban. Exactamente, Desva- negativo porque miren, como lo que vimos en el video, estamos teniendo una desproporción. Estamos diciendo que vamos a proyectar que gastemos tanto, pero estamos gastando 2 millones de pesos más. Y esto tendría que salir de otra bolsa. Y esto perjudicaría otros presupuestos o perjudicaría alguna utilidad de un periodo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto afectó la cifra. Puede ser que se haya presentado un imprevisto o que se haya de pronto analizado mal las cifras para presupuestar. De pronto no se presupuestó, a veces también, por ejemplo, con respecto a un año anterior al presente, se nos olvidó que tenemos que hacerle un incremento por ejemplo, a los peajes. Bien, dejamos las tarifas del año pasado, por ejemplo. Entonces, esto obviamente altera totalmente el presupuesto para ese proceso. En este caso, se analiza que se presentó que hubo una cifra que fue alterada o que se presentó mal o que de pronto se dio y no cumplió con lo que se había proyectado. Y por ello, esto debe justificarse y documentarse. Por ejemplo, es que hubo un imprevisto, se presentó un imprevisto que no se había considerado. Por ello, pues, obviamente el presupuesto se tuvo que aumentar, pero hay que justificarlo y dejar documentado de esto, porque para el siguiente presupuesto tengo que tener en cuenta ese imprevisto, porque no siempre voy a tener que tener un presupuesto, pero realmente se va a ejecutar otro. Sustento en las tendencias es el cuarto elemento del presupuesto. La información que se ha documentado en el pasado es muy buen soporte, sustento de las tendencias. Entonces, es como los antecedentes de los anteriores presupuestos, ya que refleja la experiencia adquirida. Por ende, es importante validar lo que sucede y compararlo con el pasado para analizar profundamente las variables de los aspectos que intervienen. Ejemplo, el año pasado, en una fábrica con 10 trabajadores se producieron 180 camisetas. Este año, al comparar la máquina de corte, se contrataron 10 trabajadores, pero se produjeron 540 camisetas. La conclusión es que se capitalizó, es decir, que se incrementó el patrimonio y mejoró la producción. Entonces, ya vamos un poco conociendo la importancia de por qué las empresas necesitan siempre establecer sus presupuestos y darle el tiempo necesario para que la información de estos sea totalmente bien planeada, bien estructurada y bien controlada. Resumen de oportunidad. Este aspecto o elemento del presupuesto es donde nosotros creamos un resumen que brinde la información relevante del desempeño económico. Por ejemplo, la rentabilidad obtenida en un negocio efectuado durante el periodo de tiempo. Y finalmente, los rubros son aquellos grupos de costos que tienen características específicas o destinos particulares dentro del presupuesto. Ejemplo, entre todos los rubros que el presupuesto tiene, bien, que se van a generar o causar en ese periodo, está, por ejemplo, el rubro de gastos de administración o, por ejemplo, el rubro de imprevistos, puede haber un rubro que también lo pueden llamar así, entre otros ejemplos de rubros. Bueno, hasta aquí vamos claros en la temática. Vamos a ver ahora las ventajas de tener un presupuesto, que son 4, entre otras, las principales. Vamos bien, ¿verdad? Sí, señora Inge. Perfecto. Entonces, ventajas.
Ventajas. ¿Por qué es importante tener un presupuesto? ¿Ustedes qué opinarían? Porque es el que me permite proyectarme en lo que Ajá, necesito y lo que debo controlar. exactamente. Entonces, miren, exactamente, lo importante de presupuestarme es también que me puedo controlar y que puedo verificar si lo que planeé se ejecutó. Todas las personas que piensan emprender un proyecto o planear una situación que requiere recursos, y no solamente económicos, sino otros recursos para ejecutar esa actividad, deben programar su presupuesto, desde un viaje familiar hasta una gran empresa o pequeña empresa. Este presupuesto maestro que ya les expliqué permite representar el detalle de los gastos que se presentan en la operación de una empresa, representando pues el total de los ingresos versus el total de los gastos o egresos. Las ventajas de contar con un presupuesto son, entre otras, estas cuatro. Primero, que reduce el gasto. Segundo, que tiene el proceso de que permite la planeación, la administración de los recursos y los ahorros e inversiones. Primera ventaja, reduce el gasto. Esto es cuando se hace un seguimiento de los gastos, es fácil determinar cuáles de estos son necesarios o son innecesarios, cuáles puedo ajustar, cuáles puedo de pronto y no incorporar. Bien, nunca se ha tenido en cuenta ese, se incorpora como rubro, pero nunca se gasta. Se puede incorporar con otro que realmente necesite mayores recursos. Por ejemplo, en los planes de telefonía celular se pueden reducir las mensualidades, ya que por competencia algunos operadores ofrecen descuentos por planes empresariales. Bien, veamos la ventaja de la planeación. La planeación de los gastos permite que resolver los compromisos económicos, nuestras deudas, nuestros pasivos, tener una buena experiencia en el pago de las cuentas, disponer de un respaldo en caso de que se requiera comprar maquinaria o ampliación, por ejemplo, reposición de maquinaria, ¿bien? Por la depreciación, eso también me permite a mí tener ese dinero listo para poder reemplazar el equipo. Ser organizado, básicamente, me permite a mí abrir mis puertas financieramente. La otra ventaja del presupuesto es la administración de los recursos. Conocer detalladamente los ingresos y los gastos permite administrar de forma adecuada los recursos, priorizando las necesidades de forma equitativa y coherente. Ahorros e inversión. Al conocer el rendimiento y ganancias es posible pensar en ampliar la empresa, adquirir equipos que mejoren la producción, guardar dinero para temporadas de baja rentabilidad. Otra forma de ganar dividendos es la inversión en la bolsa. Para la compra de acciones que generen ingresos adicionales, es importante asesorarse para conocer el funcionamiento de los fondos de inversión. Bien. Estimados aprendices, este tema es un tema muy bonito, es un tema que nos sirve para la vida, no solamente para su formación, y por ello es importante que le saquemos el mejor provecho a la temática de presupuestos. Bien, nos abre un poco el panorama acerca de la gestión de nuestro dinero y de la gestión del dinero en el ámbito empresarial. Bien, eso era lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Es una evidencia muy sencilla, bien, es básica la que vamos a empezar. Las siguientes evidencias sí tienen mayor grado de complejidad, pero es importante que vayamos ahondando paso a pasito para que tengamos mayor claridad acerca de la importancia y uso de los presupuestos. ¿Alguna pregunta? No, Todo señora. claro, profe. Ok. Bueno, estimados aprendices, cualquier cosa que tengan ustedes de inquietudes, no duden en preguntarme, estaré atenta para poderles orientar. Que tengan una buena noche, que Dios les bendiga y me alegro nuevamente contar con ustedes, con su participación. Que descansen. Gracias, profe, por la enseñanza. Feliz noche.